Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Kicillof y le pido también que respetemos el tiempo. Muchas gracias, presidente. Voy a intentarlo, pero la verdad que no quise apelar a la metodología de que cada vez que se me mencionaba interrumpir el flujo de las exposiciones, así que me voy a tomar, si me permite, algunos segundos más. Pero lo primero que quiero decir es que hay que repasar un poco por qué estamos hoy acá, y eso es porque todos los bloques, menos el oficialismo, decidimos bajar al recinto, básicamente no para estar haciendo esta reunión, sino para retrotraer el tarifazo que hizo el gobierno. Ese es el acuerdo que existía entre los bloques, y de parte del Frente para la Victoria vamos a persistir y vamos a insistir en este mismo camino y vamos a pedir el acompañamiento de los demás bloques. Esto no es porque el Congreso deba fijar las tarifas, sino porque ya no falta ninguna evidencia de parte de la justicia, de parte de los sectores sociales, de parte de muchos diputados del oficialismo también, de que esto está mal hecho y que hay que empezar de nuevo. Acá hay que hacer tabula rasa, y habría que hacerlo, como marca la ley, tratándose de una cuestión de esta importancia, con una discusión en audiencia pública, y de esa manera poder salir de este atolladero en el que están. Yo creo que se hacen demasiadas idas y vueltas, no se sabe qué va a pasar, y eso es lo que hoy está generando en un gobierno que ha predicado tanto la certidumbre. Hoy la verdad es que nadie sabe qué va a pasar con el tarifazo tal cual lo establecieron, al tarifazo 1, al tarifazo 2, o ahora el tarifazo 3 con las nuevas modificaciones. Así que el objetivo de hoy no es del todo comprender algunos de estos elementos, sino reconocer que el tarifazo que hicieron no lo puede pagar la gente, no lo pueden pagar las empresas. Entonces, una medida que se aplica pero no se puede hacer efectiva, porque generaría un daño muchísimo mayor que el pretendido efecto beneficioso, simplemente hay que anularla, volver para atrás y discutirla de nuevo en el propio gobierno, porque es atribución de ustedes, del Poder Ejecutivo. Segundo punto que quiero marcar, que ha surgido con muchas formas de expresarse del ministro Aranguren, que me parece que marcan una diferencia muy grande en cuanto a concepción del sistema hidrocarburífero, del sector petrolero y del sector energético y del papel del Estado. Ha dicho muchas veces el señor Aranguren que hay que buscar las señales adecuadas de precio, ha dicho que en un mercado no regulado el mercado es el que ajusta, y ha remitido a la legislación que viene de los 90, que efectivamente para diferentes segmentos del mercado todavía habla de un precio no regulado, y esto es algo que viene de los 90. Por eso a mí me parece que está rondando por aquí una idea de que el mejor esquema, porque como algunos presuntos especialistas, algunos que ocuparon cargos por menos de un mes, un par de días, pero son exsecretarios de Energía, lo que dicen, o parecen decir, y a veces lo ha dicho explícitamente, es que el mejor modelo es ese, el de los 90, de regulación de los mercados, precio internacional, y han dicho que eso está muy bueno porque Argentina tenía el autoabastecimiento que perdió. Lo que yo quiero señalar claramente, si uno mira cualquier indicador, Argentina en los 90 tuvo exceso de producción porque hubo baja inversión, porque hubo baja actividad económica y el exceso se exportó. Ese modelo nosotros no lo queremos, el de precios internacionales, de regulación del mercado, empresas que hacen lo que quieren. Entonces, si la pretensión oculta o abierta es volver ese modelo porque era exitoso, no es así. Entonces, yo creo, y basta ver cualquier número, como reservas de gas, que tanto se ha dicho, lo que pasó en los últimos 12 años con la reserva de gas. Las reservas se miden en años que le quedan al país de reserva. Por ejemplo, gas. Menciono algunos números. A principios de los 80, 79, 45 años de reserva de gas. A fin de los 80, en el 89, 30 años le quedaban al país de reserva de gas. Terminan los 90, liquidaron todo y privatizaron las empresas, que quiero decir, dicho sea de paso, que el único partido de este Parlamento que votó a favor de que YPF siga siendo de Repsol es el que después le fue a pedir perdón por esto, que es el del presidente Macri, no el radicalismo, pero lo que queda claro es que cuando terminan los 90 quedan 10 años de reserva de gas nada más. Y hoy hay, si no me equivoco, 7 y pico de reservas de gas,
Quiere decir que la política que liquidó el yacimiento de Loma de la Lata y todos los viejos activos ha sido específicamente lo de los 90, sumada a la política de privatizaciones, que es cierto, se fue revirtiendo tanto en regulación como en la propiedad de YPF a lo largo de estos últimos 12 años y efectivamente a partir de la recuperación de YPF los resultados son mucho mejores. Porque este es otro punto que quiero marcar. Cuando había autoabastecimiento, había 11 provincias desconectadas del sistema eléctrico. Así que, y por otro lado, había solo 5 millones de hogares, 5 millones de hogares que tenían gas de red y hoy tenemos 8.100.000, dijo el ministro. Eso durante estos últimos 12 años. Es decir, que además, esa política de desindustrialización, exclusión social y bajo crecimiento, muy en consecuencia con lo que está pasando hoy en el país, era una política que traía un sector hidrocarburífero desregulado, un sector hidrocarburífero con tarifas internacionales, que además, le pregunto al ministro, hoy los precios están bajos, entonces la idea sería adecuar a los internacionales. ¿Qué dicen cuando los precios están muy altos? Es la misma idea, porque si desarman todo el andamiaje regulatorio, entonces cuando suba el precio también se lo van a querer descargar a los usuarios. Que esta es la cuestión oculta. La verdad es que acá hay plata para las empresas, sin compromisos. Es cierto que son algunos programas que se habían iniciado y que habían tenido resultados, pero ahora dejan de tenerlo porque esos precios que se marcan no implican compromiso de inversión o no se están cumpliendo, menos todavía actividad de empleo y han dejado y están dejando pueblos vacíos donde había actividad petrolera estos últimos 12 años, y particularmente en los últimos. Después hay otros puntos que la verdad que son técnicos, vale la pena discutirlos, pero la verdad que decir que ahora se acabó el gas, este año llegó el PRO y se acabó el gas, la verdad que no. Macri llegó y este año la producción de gas creció internamente 5%. Es decir, que no puede faltar más gas del año pasado, teniendo en cuenta que además la actividad industrial, según todos los indicadores, cayó como 9 puntos. Teniendo en cuenta que el consumo, según la CAME, viene cayendo todos los meses. O sea, acá hay la demanda, hay más oferta y ahora es la eclosión de la cuestión del gas. De la misma manera que la caída de los precios internacionales. Por eso, no es que hubo un súbito cambio en la oferta de gas. No es que hubo un súbito cambio en la demanda, al revés, cayó la demanda, aumentó la oferta gracias a las políticas tomadas por el gobierno anterior. Ahora bien, ¿es fiscal este tema? Porque el otro que han dicho, y lo han usado, como bien se decía acá, como un instrumento de extorsión a los usuarios, a todo el mundo, a la Corte Suprema, a los diputados. Si no se hace el tarifazo, y me hace acordar al blanqueo, a lo de los buitres, a lo de los jubilados, o se hace lo que el gobierno dice o va a haber enormes desgracias, va a haber tremenda hiperinflación, tremenda recesión, como si, y en particular están diciendo que la caída que el aumento de las tarifas proviene de un requisito fiscal. Es decir, que no había otra forma de hacerlo que a este nivel, a esta velocidad y en este momento. Ahora, si el problema era el fiscal, como ya se ha dicho y como sabe todo el pueblo argentino, se han cansado de perdonarle impuestos a los sectores más concentrados. O sea que si tenían problema fiscal, por lo menos que el votante del PRO, pero digo toda la sociedad, discuta cómo solucionarlo, no con el tarifazo. ¿Por qué perdonarle 60.000 millones de pesos a los exportadores de grano, a las mineras y a todos los exportadores concentrados de la industria y trasladarle eso mismo al usuario? No es un problema fiscal, es una decisión de provincia, de política, una redistribución del gasto y de los impuestos en favor de los que más tienen y en contra, con una cuestión ideológica, porque creen en ese modelo. Lo que pasa es que están diciendo otras cosas, creen en ese modelo de regulación total de la economía. Eso es lo que creen. Si no, y dice el ministro, bueno, pero no podemos regular el precio porque la ley dice, cámbienla si lo quieren regular. No lo quieren regular. Y todas las medidas que se tomaron de incentivo, de estímulo, para hacer cambios en el sector petrolero, ahora las deshacen. Por eso, la verdad es que no se acabó la oferta de gas, peor que el año pasado. No hay un problema fiscal cuya única salida es solucionarlo así. Si no, no hubieran tomado deuda para pagarle a los buitres, sino para sostener las tarifas. Pero las prioridades las fija el gobierno y las prioridades son los buitres, son los grandes exportadores de grano y no el usuario. Ese es el punto. Y después podemos discutir todo lo que quieran sobre lo demás, porque si quieren fomentar el consumo responsable, por ejemplo, porque dicen, no, hay mucho consumo. Bueno, fomentar el consumo responsable, por lo menos en lo que hace al respecto de los electrodomésticos que gastan mucha energía. Esos programas existían, estoy de acuerdo, pero no se hace con un tarifazo del 1.600%.
Eso no fomenta el consumo responsable, no ayuda a las industrias a cambiar su parque productivo, que no pueden pagar la factura. ¿Cómo van a comprar máquinas más eficientes? Se pone crédito, se da tiempo, se da un sendero y se da una trayectoria que le piensan dar a los precios, a las tarifas. Y por último, que me parece muy importante también con esto, porque hay una contradicción, dicen se tenían congeladas las tarifas. 3, 4 veces ha dicho el ministro y ha hablado de los aumentos que dio el gobierno anterior en los últimos 12 años. Es verdad, se dieron aumentos. ¿Por qué no hubo estos líos y esta magnitud de líos? Porque los aumentos los podía pagar la industria, los podía pagar el comercio, los podía pagar la gente. Es decir, que la política tarifaria prestaba atención principalmente a los objetivos nuestros en términos de poder adquisitivo, de industrialización y de crecimiento. No a un Excel de conseguir ciertos ingresos fiscales, que yo entiendo que tal vez el ministro de Economía o alguien pide que haya determinados ingresos fiscales, pero que vean las prioridades, que no se lo cobren a la gente y se lo den a los buitres, que no se lo cobren a la gente y se la den a las cerealeras. No es así, hay otras soluciones. No nos pongan siempre contra la espada y la pared, porque ya van 8 meses de esta metodología, de asustar y generar terror, que si no la hiper, si no el funde la industria, si no el país se va al tacho. No es así, vayan para atrás con esto y si quieren discutamos razonablemente qué es lo que piensan hacer con las tarifas en los próximos 4 años. Y se puede hacer, y lo digo también con respecto a la oportunidad, porque esto lo quiero hablar y con esto cierro y le hago la pregunta, que creo que es la pregunta del millón, al ministro Aranguren. La verdad, la oportunidad, porque si estuviéramos discutiendo solo el aumento del 1.600%, después recogido y convertido en un aumento del 400%, si estuviéramos discutiendo esto, que ya han criticado, Camaño ha criticado también Pitrola, diciendo que si le ponen techo, entonces no es para el ahorro, la gente va a gastar más, probablemente. Así que perdió su objetivo original al haberle puesto un techo. Pero yo digo, hay que tener en cuenta también el contexto, porque no es que cae un aumento del 1.600, que ya sería para ver si es posible de pagar por alguien, pero cae esto después de la devaluación del 60, una inflación que va a totalizar en el año entre 42 y 50%, cae después del aumento de, por supuesto, podemos ver lo que pasó con el transporte público, lo que pasó con el agua potable. Es decir, es la suma de todo eso lo que hace que este aumento, tal vez por ser el último, sea el que más problemas ha desatado. Pero la verdad es que es el paquete. Es un paquete que descarga en la gente, descarga en las pequeñas y medianas empresas y tiene ese resultado que también llamó la atención sobre la cuestión fiscal. Porque con este tarifazo, ¿ustedes creen que se va a cerrar el problema fiscal? Yo lo que veo es que cuando se aplican tarifazos y programas de austeridad, la economía produce menos, la gente consume menos y después se recauda menos, como está pasando. Así que cada uno de estos problemas de ahorcar el gasto público y de ahorcar con los impuestos a los que menos tienen, terminan teniendo el efecto contrario. Y el efecto es que la actividad va peor y se recauda menos. O sea que después, como han mostrado los últimos números, no se ahorró nada. Después de hacer todo ese esfuerzo, no se ahorró nada. Si no, pregúntenle a los pueblos de Europa que han aplicado austeridad para salir de un problema. No sirve la austeridad, no sirve la austeridad. De esta manera no sirve porque descarga sobre la gente y la gente no puede comprar, no puede comer y no puede vivir. Y entonces tampoco consume y tampoco crece la economía. Ahora, la pregunta al ministro es esta. El panorama está planteado, ¿por qué podemos discutir 200 años sobre los aumentos que hicimos nosotros, los que hicieron ustedes, qué pasó con la producción, qué pasó con YPF, quién hizo? Pero la pregunta es, la que se preguntan todos, es, ¿el gobierno va a escuchar a alguien de todos, del propio sector oficialista, de la justicia, de las organizaciones populares, de los sindicatos, de las pymes, de los grandes empresarios, que le dicen, este aumento así no va? ¿Va a escuchar esto y va a ir para atrás con el tarifazo? Esa es la gran pregunta. Porque si no, no podemos hablar, no podemos pasar años hablando de cada una de estas cuestiones. Pero ¿va a volver atrás con el tarifazo o vinimos acá a ganar tiempo de nuevo para el gobierno, seguir aplicando las mismas tarifas y querer cobrar los retroactivos? Muchas gracias. Muchas gracias.